Ahora el problema no es la bala, sino el agua. La gente que ves ya no busca pelea, solo busca una manera de sobrevivir. Tienen hambre, sed y están enojados. Cuando esto ocurre, se vuelve un caos. En Teherán, el centro del país, la situación se percibe mal. Una ciudad que debía ser moderna y ordenada ahora atraviesa una crisis. Y no es solo en un sitio. El problema ya se ha extendido a diferentes ciudades como Kermán, Isfahan, Mashhad y Hamadan, y está empeorando aún más en el propio Teherán. Antes de seguir, denle like al video. Eso nos ayuda mucho a los creadores de contenido. Muchas gracias. Millones de personas ya no guardan silencio. Ya están hartos y enojados con el gobierno. Y lo más doloroso es que no es solo por la guerra. Esto se debe en gran parte a sus propios errores, carencias, mala gestión y negligencia durante años. Lo más sorprendente de todo es que un país que tiene misiles y puede mostrar fuerza en el exterior, ahora tiene dificultades para proporcionar agua a su propia gente. Hay informes de que ya dependen de ayuda extranjera solo para el suministro. En muchas ciudades, varios grifos ya no tienen agua. No es agua, solo aire. En las calles se puede ver a la gente con garrafones, compitiendo y empujándose solo para conseguir algo para beber. Ya no verás filas para la comida, sino filas para el agua. Aquí es donde comienza la verdadera caída. No es por una bomba o misil, sino por la necesidad humana más básica. Mientras esto pasa en el país, los soldados fuera también lo sienten. El suministro es muy insuficiente y se reporta que solo hay 20 balas para 2 soldados, lo que no alcanza ni para un combate corto. Eso significa que no solo el enemigo es el problema, también enfrentan sus propias carencias. En este punto, hay algo que el ejército teme aún más. No solo aviones, barcos o armas, también agua, ya que sin ella nadie sobrevive. Si alguien no lo soporta, un soldado tampoco. Al intensificarse la batalla, se sienten más atrapados. El suministro se debilita y la llamada crisis de 20 balas muestra que ya hay problemas con el flujo de balas y equipo. Pero aunque eso ya es grave, aún no es lo peor, porque hay un problema más serio que se avecina. Los soldados ya no tienen cubiertas sus necesidades básicas. Hay reportes de que en algunos lugares los soldados ya no tienen agua potable adecuada y también les falta comida. Además, también les faltan balas. Pierden todo lo necesario para luchar al mismo tiempo. Al 12º día, el ejército de millones de soldados empieza a ceder. Y no es por un ataque directo del enemigo, sino por el hambre y la sed. En estas condiciones es difícil mantenerse firme. Cuando un soldado está cansado, hambriento y sediento, su capacidad de luchar y obedecer baja. No es cuestión de valentía, sino de límites físicos humanos. Al mismo tiempo, el problema del agua en todo el país empeora. Ya es una de las crisis más graves que están experimentando ahora. La represa que abastece a Teherán ya ha bajado a menos del 6%, lo que prácticamente significa que el agua restante está a punto de agotarse. Considerando el tamaño de su ejército, la situación es más grave. El gobierno revolucionario cuenta con unos 190.000 miembros y unos 350.000 en el ejército regular. En total son más de 500.000. El problema es que no hay suficiente agua para una cantidad tan grande de personas. En una batalla real, un soldado no solo necesita balas, necesitan agua todos los días. Con el peso del equipo que llevan, el cansancio, el calor y el estrés, cada soldado necesita suficiente agua para sobrevivir y poder moverse bien. Normalmente, un soldado necesita de 15 a 20 litros de agua cada día. Esta agua se utiliza para beber, limpiar, cocinar y prevenir enfermedades. No solo las personas dependen de ella, también se utiliza en vehículos para enfriar equipos y para uso médico. Si lo piensas, con más de 500.000 de soldados, se necesitan millones de litros de agua cada día. En una situación normal, se obtiene de los pozos y del sistema de agua de las ciudades, pero ahora el flujo está dañado y el suministro es insuficiente. Aquí es donde se ve la verdadera situación. En la guerra, muchos creen que las balas son lo principal, pero en realidad, el agua decide si se puede seguir luchando. Y cuando eso se pierde, no importa cuán grande sea el ejército, poco a poco también caerá. Si no hay electricidad, ¿de dónde se va a sacar el agua? En guerra, una de las primeras cosas que atacan son las centrales eléctricas. Sin electricidad, los efectos se suceden.
Se detendrán bombas y pozos y no habrá purificación de agua. Aunque haya agua, no llegará a ciudades ni campamentos. Aquí surge el gran problema. El plan de Irán es alargar la lucha y desgastar al enemigo con el tiempo. Pero hay una pregunta de la que no pueden escapar. ¿Cómo resistir sin agua? Así Irán no puede mantener combates largos. Tendrán que buscar otra forma, como llevar agua en camiones cisterna, aunque no es fácil. Se requieren miles de camiones cisterna, además de los que ya llevan municiones y gasolina. Eso significa que la carga se vuelve más pesada, a veces se necesita el doble o hasta el triple. Y aquí es donde se vuelve peligroso. Los camiones cisterna de agua son grandes, lentos y fáciles de ver. Son uno de los blancos más fáciles. Cuando un camión cisterna es alcanzado, no solo se trata de la simple pérdida de un vehículo, es posible que toda una unidad pierda la capacidad de luchar en un solo día debido a la falta de agua. Su efecto es más rápido que el hambre. La deshidratación puede hacer colapsar el cuerpo en pocas horas. Los pilotos se distraen, los operadores piensan con dificultad y los soldados se debilitan rápido. No importa cuán fuerte o entrenada sea una persona, el cuerpo tiene un límite. Sin agua, ni la disciplina ni el valor lo resisten. En unos días aparecerán efectos más graves. El cuerpo puede colapsar, la mente se verá afectada y ya no se podrá mover con normalidad. Al final, Irán enfrenta a sus enemigos y además debe lidiar con las condiciones del lugar y la escasez de agua. En esta batalla, no solo las armas o los planes deciden. A veces las cosas más simples como el agua determinan quién resistirá. Y cuando pierdes ahí, no importa cuán grande sea tu ejército, no podrás pelear bien. Antes las represas eran una de las protecciones más importantes de Irán. De aquí viene el agua y la electricidad y es de gran ayuda en la vida diaria. Pero ahora la situación es al revés. La mayoría de las represas están casi vacías o solo llenas de lodo. Eso significa que aunque la estructura siga ahí, ya no sirve de mucho. Cuando en la guerra se alcanzan, solo ocurren dos cosas. Si están llenas, provocarán inundaciones y problemas mayores. Pero si casi no tienen agua, tampoco te sirven. Incluso el poco agua sucia que queda desaparecerá por completo. También se va la electricidad porque la energía hidroeléctrica se debilita por el bajo nivel de agua. Y si la red eléctrica se daña por la guerra, el suministro de electricidad desaparecerá por completo. Si eso sucede, las plantas de tratamiento de agua dejarán de funcionar. Eso significa que aunque haya agua, no se podrá limpiar ni será segura para usar. Los primeros afectados serán las personas en la ciudad, no los soldados. Ahí empezará el problema. La gente tiene sed, hay caos y se forman bandos. Y cuando la situación dentro está desordenada, también afecta la lucha afuera. Ningún ejército puede luchar bien si su país está en caos, como mostró el ministro de Energía, Abbas al-Jabadi, al aparecer en los medios. Dijo que estaban listos para comprar agua de los países vecinos. En un país que tiene misiles y un programa nuclear, esto significa mucho. Es como admitir que ya no pueden satisfacer sus propias necesidades. Es aún más sorprendente a quienes pidieron ayuda, como Afganistán, ahora controlado por los talibanes. Esto muestra que su posición regional disminuye, y el problema no es solo un enemigo externo. Lo más grave es que se habla de evacuar partes de Teherán. Imagínate, la capital podría ser abandonada. En este punto ya no se trata solo de guerra o armas. Esta es una lucha por las necesidades más básicas del ser humano. Si fallas en eso, no importa tu fuerza en papel, igual caerás. ¿Cómo evacuarías una ciudad de millones? Piensa en esto. 15 millones de personas deben trasladarse a la vez. ¿A dónde las llevarías? No puedes simplemente trasladarlos a otra ciudad, porque incluso lugares como Isfahan, Yazd y Kermán ya tienen problemas de agua. No importa dónde estén, los recursos serán insuficientes. Cuando esto ocurra, no solo será mover personas, sino una gran crisis rara vez vista a esta escala en la era moderna. Por eso, la gente está perdiendo la confianza. Hay quienes dicen que no serán los misiles los que los maten, sino la escasez y la mala gestión de su propio gobierno. Algo similar ocurrió antes en Khuzestán. Hubo disturbios por el agua, atacaron edificios del gobierno y destruyeron tuberías. Pero para otros, eso solo fue un adelanto de algo mucho más grande que podría pasar en todo el país.
Esta es la pesadilla para los militares, especialmente para la Guardia Revolucionaria Islámica. Tienen que enfrentarse al enemigo externo, pero al mismo tiempo millones de personas dentro del país están enojadas y quejándose por la falta de agua. Enfrentan dos problemas, una lucha externa y caos interno. En esta situación deben decidir dónde asignar sus recursos restantes. Mientras no resuelvan el problema del agua, es como si poco a poco estuvieran empeorando su propia situación. Cada día empeora y se acerca a un punto incontrolable, mostrando la debilidad. Aunque ya hay una advertencia, el problema no se soluciona de inmediato. Y la verdad es que la solución no es fácil. Se necesita un gran cambio en la forma de usar el agua en la agricultura y en las presas. Pero hay obstáculos. Hay grupos que se benefician del sistema actual. Por eso no cambian el sistema fácilmente, aunque saben que esto también causará un problema mayor. No basta con decir que es por la falta de lluvia. Su origen es más profundo. No solo es por la naturaleza, sino por decisiones postergadas durante años. Lo que antes apoyaba al país ahora es causa de su caída. Ya no es solo una sequía. Ya sabemos cómo funciona la sequía. Cuando llueve, el agua regresa y poco a poco la situación vuelve a la normalidad. En Irán la situación ya es diferente. No es algo temporal, es un agotamiento constante. Según los informes, cada año Irán extrae aproximadamente 63.000 millones de metros cúbicos de agua subterránea. La naturaleza solo puede reponer unos 45.000 millones, una gran diferencia. Cada año se pierden casi 20.000 millones de metros cúbicos. ¿Cómo lo compensan? Lo toman del futuro. Eso significa que están usando ahora el agua que debería ser para la próxima generación. El agua subterránea acumulada por miles de años se agota en décadas. Así es más fácil de entender. Es como un soldado que se quedó sin balas. Como ya no tiene nada que usar, rompe su propia fortaleza y la usa como defensa. Al final ya no tiene balas y tampoco tiene dónde esconderse. La situación empeora aún más. Solo queda 35% de agua en las represas del país. En Teherán la situación es más crítica, ciudad con más de 15 millones de habitantes. Pero 4 de 5 principales represas tienen solo entre 6 y 10%. En este nivel el agua restante casi no sirve para nada. A menudo ya está mezclada con lodo y suciedad y es muy difícil de limpiar. A veces de verdad ya no se puede usar. El gobierno está intentando reducir el uso de agua cerrando escuelas, suspendiendo actividades en algunas oficinas y bajando la presión en las líneas de agua. Sin embargo, solo es temporal. Las imágenes satelitales muestran la realidad con claridad. Embalses como Latsian y Karaj, antes llenos de agua, ahora casi secos, parecen un desierto. Esto ya no es solo falta de lluvia, sino el agotamiento del suministro. Y cuando esto se agote por completo, la lluvia ya no podrá reponerlo fácilmente. Aquí es donde entra el punto más peligroso. Cuando un país ya no puede dar agua, incluso en su capital, empieza a desmoronarse. Cuando ya no sale agua del grifo en la capital, está claro que hay un problema muy grave. Y ahora Irán está cerca de ese punto. A primera vista parece que el cambio climático es la única causa, pero eso no es del todo cierto. Hay una raíz más profunda del problema. Detrás de esto está el IRGC, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Se supone que defienden al país, pero también han influido en la situación actual. En 30 años han construido más de 600 represas. Al principio, esto parece una buena noticia. Muchos de estos proyectos no se estudiaron bien, faltaron análisis y hay reportes de datos imprecisos. ¿Por qué? Por ganancia. Varias empresas vinculadas a ellos se beneficiaron de estos proyectos, como la represa Gotman, que construyó en el río Carón, sobre un lugar que tenía mucha sal debajo. Antes de que se terminara, ya había ingenieros y geólogos que advirtieron que la ubicación era peligrosa. Pero aún así, continuaron con el proyecto. Al llenarse la represa, la sal se disolvió y mezcló con el agua, volviéndola casi más salada que el mar. Y no solo se desperdició el proyecto. A pesar de gastar mucho dinero, el agua no fue útil y se usó en los campos de cultivo. La salinidad arruinó cientos de miles de hectáreas y secó muchos árboles. Incluso hay expertos en Irán que dijeron que es como si el país se estuviera destruyendo a sí mismo.
Aquí es donde se ve la ironía. Mientras la Guardia Revolucionaria Islámica dice que están protegiendo a Irán contra el enemigo, ellos mismos causaron un gran problema con la tierra y el agua. Esto no es solo un desastre natural, ni solo por calor o falta de lluvia. Esto es por malas decisiones, planes y prioridades. Y lo más peligroso de todo en la historia, la escasez de agua, es una de las cosas que más rápido enciende la ira de la gente. Porque la verdad es que una persona puede vivir sin libertad, pero no puede vivir sin agua. Esta es la advertencia que ya no se puede ignorar. En años recientes iniciaron levantamientos en Khuzistán, provincia rica en petróleo pero pobre en agua. Desde ahí ves hacia dónde va la situación. La gente bloquea los camiones cisterna de agua, destruye los ductos y quema los edificios del gobierno. Esto no es una simple protesta. Esto indica una ira creciente. Es importante recordar que aún no es lo peor, solo el inicio de un problema mayor. El gobierno enfrenta dificultades porque la Guardia Revolucionaria Islámica solía tratar con enemigos externos y temas políticos. Pero ahora la situación es distinta. ¿Cómo enfrentas a millones de personas cuyo problema es la sed? Ningún arma puede responder a eso, no importa cuánta fuerza uses, eso no aumentará el suministro de agua. Al contrario, solo hace que la gente se enoje más. Se vuelve más peligroso cuando la Guardia Revolucionaria Islámica se ve obligada a enfocar su fuerza dentro del país para controlar a su propia gente. Cuando eso pasa, la vigilancia baja y la defensa se debilita, serán conquistados, se verá afectado todo el funcionamiento del país. El panorama es más amplio. Ya no se trata solo de misiles, programa nuclear o aliados. Hay cosas más importantes: agua, comida y el estado de la tierra. Imagina a Irán como un castillo. Por fuera, las paredes son fuertes y altas, pero los cimientos son débiles como arena seca y tierra salina. Cuando se acabe el agua, los cimientos se derrumbarán. Y no importa qué tan fuerte parezca, igual se va a caer. Actualmente, Irán enfrenta sanciones que afectan su economía y ataques que desestabilizan sus sistemas. Pero de todo esto, lo más grave es la escasez de agua. Esto es lo que poco a poco destruye desde adentro. No es algo nuevo en la historia. Numerosos ejércitos fueron vencidos por la sed y varios países cayeron por falta de agua. No puedes resolver esto enojándote o peleando con otros países. Al final, no importa cuán poderosas sean tus armas, si no tienes agua, tampoco tienes la capacidad de luchar. Dentro de las ciudades esto ya empieza a notarse. Hay lugares que tienen agua y hay lugares que no. Cuando esto sucede, se crea una brecha entre las personas. Los que tienen dinero pueden comprar agua. Quienes no tienen deben esperar o buscar cómo obtenerla. Aquí surge un problema más grave. El agua, que debería ser una necesidad básica para todos, se vuelve un producto comercial, especialmente porque cuesta y se controla quién la obtiene. Con el tiempo, la diferencia aumenta. No solo se trata de dinero, sino también de la capacidad de vivir bien. No solo el cuerpo se cansa en esta situación, también la mente y las emociones. Y cuando la gente se harta, ahí es cuando empiezan las reacciones más intensas. Ya no son solo quejas o protestas simples, sino movimientos que ya son difíciles de detener. Al mismo tiempo, la confianza de la gente en el gobierno se debilita, porque en su mente, si no pueden proporcionar agua, ¿qué más pueden ofrecer? Al llegar a este punto, ninguna explicación o promesa basta, ya que el problema lo viven a diario. Esto no es solo una teoría o noticia, es una realidad que se vive a diario. Cada vez que falta agua, se pierde confianza. Y cuando eso se pierde por completo, ahí es cuando comienza la verdadera caída. No es por un enemigo externo, sino por la pérdida de apoyo dentro del país. Al final, ya no es solo una lucha por el agua, sino una lucha por la estabilidad de todo el país. Y no se soluciona, la escasez podría volverse una crisis incontrolable. En este punto está claro que el problema ya no es solo debilidad o escasez. La situación es aún más grave que eso. La Guardia Revolucionaria Islámica, sinceramente, ya no solo enfrenta dificultades, parece que ya está perdiendo una batalla que no puede controlar. Esta batalla no es como una guerra a la que puedas volver o recuperar. Cuando el agua se pierde, no regresa. No es solo grave, es mucho más. Ya es casi imposible arreglar esto y devolverlo a su estado original. Un científico del clima dijo que el suministro de agua en Irán solo es suficiente para aproximadamente 50 millones de personas.
pero su población ya se acerca a los 100 millones. Eso significa que hay el doble de personas de las que el agua puede soportar. Intentan mantener vivas a más personas usando un recurso que se agota, pero no podrán continuar mucho tiempo. Por eso el gobierno se vio obligado a tomar una decisión que antes no esperaba. Han reducido la agricultura para ahorrar agua y ahora dependen más de importar alimentos de otros países. En pocas palabras, ya no dependen completamente de su propia producción. Cuando un país depende de otros para su comida, eso tiene consecuencias. Aunque no se diga, poco a poco cede control a otros países. Importar comida equivale a importar el agua usada para producirla, y el problema no termina ahí. Mientras los lagos se secan, queda una gran cantidad de sal. Cuando sopla el viento, la sal se mezcla con el aire y las personas la respiran. Por eso aumentan las enfermedades pulmonares y otros problemas de salud en algunas zonas. Al mismo tiempo, cuando falta algo tan importante como el agua, también cambian las dinámicas de la sociedad. Se reporta que grupos controlan la venta de agua, convirtiéndola en un negocio con sus propios precios y métodos. Eso significa que al faltar el suministro normal, intervienen actores no regulados. En general, esto ya no es una simple crisis que simplemente pasará. Este es un cambio gradual que comienza en la naturaleza, llega a la sociedad y afecta al propio Estado. Llegado a este punto, es difícil regresar a como antes. Además, hay otro efecto que no se nota de inmediato. Cuando falta agua, los servicios se debilitan, los hospitales sufren y no hay suficiente agua limpia para los pacientes. Las escuelas tienen dificultades, a veces se ven obligadas a cerrar. Incluso los negocios se ven afectados poco a poco porque no pueden operar correctamente. Cuando esto ocurre, el país se mueve más lento. La economía se debilita, algunas personas pierden sus trabajos y los problemas sociales aumentan aún más. Esto ya no es solo un problema, se convierte en una reacción en cadena que es difícil de detener. Con el paso del tiempo se vuelve más claro que no se trata solo de si todavía hay agua hoy, sino de si quedará agua para mañana. Cuando esto se acabe por completo, no solo se verá afectado el presente, sino también la próxima generación. Este problema no se resuelve de inmediato ni solo con una decisión o plan. Requiere tiempo y acción continua. Pero con cada día que pasa también se acaba el tiempo y los recursos que quedan. En esta situación no se pregunta si hay un problema, sino cuándo colapsará.